Bueno, simplemente el salmista David, cuando en el Salmo 42 habla acerca de esa experiencia, ¿verdad? Donde él le dedica al músico principal, Maskil, un músico, un adorador, hijo de Coré, ¿verdad? Le dedica este Salmo 42, donde dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David está teniendo una verdadera sed de Dios, por entrar en la presencia del Señor, donde él ya muchas veces había experimentado, valga la redundancia, esa experiencia de estar con el Señor. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré en la casa de Dios? Yo creo que la clave fundamental en todo esto, para poder entrar en una dimensión de adoración, es anhelar la casa de Dios, entendiendo, por supuesto, que un adorador en espíritu y en verdad debe hacerlo en todo lugar, no solamente en la iglesia local, no solamente en el templo me refiero, sino que en todo lugar. Por eso que cuando el Señor dijo que Él buscaba, le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad?, que Él buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, obviamente que el Señor no estaba hablando de una posición geográfica, ni estaba buscando adoradores en una posición física, sino más bien estaba hablando de una posición espiritual, estaba hablando acerca de la posición del Espíritu, ¿verdad?, ligado, unido al Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y eso es muy profundo poderlo entender, porque estar unido al Espíritu del Señor, nuestro espíritu nacido de Dios, estar unido al Espíritu Santo, se produce toda una unión, una unidad, ¿verdad?, donde con Dios, el Padre y el Hijo, pasamos a ser uno a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos en ese momento comenzar a experimentar de que salimos de lo natural y comenzamos a subir hacia lo sobrenatural, que es para lo cual fuimos nosotros diseñados. Por eso que el salmista David, cuando habla de esto, dice, me acuerdo de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que vivió en la casa de Dios, y derramo mi alma, dice, delante de mí, como yo fui con la multitud, dice la palabra, entre voces de alegría, con el pueblo en fiesta. Se está hablando de una fiesta en la casa del Señor, y por eso fue muy bueno poder haber visto esa canción, ¿verdad?, esa alabanza de Marcos Witt, Osana, porque el Osana también tiene que ver con un tema de gozo, tiene que ver con un tema de alegría, tiene que ver con que la casa del Señor es para celebrar, no es solamente para llorar de pena. Santiago dice, está alguno afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanza, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. O sea, en una iglesia local deben existir todos los componentes necesarios para que el pueblo del Señor pueda ser suplido en cada una de sus necesidades, pero principalmente, y creo que usted, pastor o hermano que me está mirando, o amigo, tal vez va a decir, la palabra es lo principal. Yo creo que es todo principal. Lo principal en un culto, lo principal en una reunión es la palabra, es la adoración, es la ofrenda, es todo lo que se hace, ¿verdad? Pero principalmente el estar conectado al bendito Espíritu Santo, que es el Consolador Divino, que es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad que el Padre nos dejó. Y cuando digo tercera persona de la Trinidad, no le estamos restando importancia, sino que lo que estamos tratando de decir es que Él vino para podernos mostrar al Padre y también podernos revelar al Hijo. Yo creo que es muy importante la revelación dentro de lo que es una iglesia. Marco, el Salmo 92 nos menciona algo tan hermoso y dice como encabezamiento, alabanza por la bondad de Dios. Y a mí me llama mucho la atención porque tú mencionabas de que Dios no se está hablando de un lugar físico cuando habla de la verdadera adoración. Pero mucha gente a veces puede tomar ventaja de eso para decir, no es necesario congregarme, claro. No es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes. No. Es las típicas palabras que oigo muchas veces decir de gente que no quiere comprometerse con el reino de Dios, sino que quiere tener un Dios, ese Dios de emergencia, que solo acuden a Él. Una fe ambiental. Una fe ambiental, acuden a Él en momentos de dificultad y luego ya llevan una vida totalmente religiosa. El Salmo 92 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y a veces lo citamos en la apertura de una reunión, ¿no es cierto? Siempre nos topamos la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, de un salmo para poder comenzar a motivar
motivar a la iglesia a la adoración, Claro. que no debería ser. No debería ser. Porque nosotros debemos tener conciencia de que somos adoradores por excelencia. En espíritu y en verdad, En espíritu y en verdad, aunque yo no tenga la voz que tiene mi hermano Jesús Adrián Romero y la capacidad que él tiene de componer y de cantar y de tocar, aunque yo no tenga esa capacidad, yo tengo dentro de mí viviendo al Espíritu Santo, a Jesucristo. Él es el adorador por excelencia al Padre y Él adora dentro de mí a Dios Padre y lo hace en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo unido a mi espíritu nacido de nuevo permite que pueda fluir y brotar una verdadera adoración y no es necesario que el ministro de alabanza me diga levante las manos, Sea un motivador. adore a Dios, engrandezca su nombre. Mire, el Salmo dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces, sigue adorando al Señor y hay una parte importante en el verso 12, Marco, que dice, el justo florecerá. Mire, aquellos que le adoran, aquellos que adoran a Dios en espíritu y verdad, dice su palabra, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Dónde tiene que estar plantado usted? En la casa de Jehová. ¿Dónde tiene que adorar a Dios? En todas partes, pero principalmente en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa tremenda promesa para aquellos que tenemos conciencia de que Dios tiene un lugar específico donde tenemos que adorarle, pero sí Dios desea que nosotros como adoradores verdaderos adoremos a Dios en todas partes. Bueno, mira, de hecho en el libro de Hebreos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo habla de este tema de la adoración, está reflejando a Jesús. Y dice la palabra, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahí está hablando Jesús. Anunciaré a mis hermanos, porque dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros somos hermanos de Jesús. Así Él nos llama. Esa es la posición. No solamente somos hijos del Padre, sino que también somos hermanos de Jesús. Y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, Jesús viene a anunciar el nombre del Padre a nosotros los hermanos. Y en medio de la congregación el Señor también alaba al Padre junto a nosotros. De hecho, cuando Jesús se regocija, en el libro de Mateo dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos los revelaste a estos pequeñitos. Bueno, Jesús se está refiriendo puntualmente a la iglesia, se está refiriendo a aquellos que delante del Señor mantienen una posición de humildad, una posición de quebranto, una posición de pequeñez, no una pequeñez de inmadurez espiritual, sino más bien una pequeñez de humildad. ¿Ah? Por lo tanto, el Espíritu Santo, el rol que Él cumple en cada congregación donde se le adora en espíritu y en verdad, es justamente revelar al Padre y también revelar a Jesús. Por eso que cuando Jesús habló de este tema de la adoración, en el libro de San Juan, el Señor revela muchas cosas importantes allí que tienen que ver con esto. Yo quisiera compartírsela en el día de hoy. Y cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo, de la función que Él iba a cumplir, el Señor dijo lo siguiente, dice, pero cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Adoración significa ligar nuestro espíritu. Nosotros somos espíritus nacidos de Dios, que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico. Amén. Pero en esencia somos espíritu. Somos espíritu. Y el espíritu nuestro está compuesto por muchas cosas, pero principalmente está compuesto por conciencia, comunión, intuición y otros componentes más que tienen que ver con el asiento del poder, que habla el libro de Habacuc, y otros componentes más que hoy día no los vamos a mencionar por un tema de no salirnos del tema principal. Sin embargo, el espíritu nuestro, nacido de Dios, qué importante es nacer de nuevo, qué importante es poder nacer de Dios, porque la única forma de poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, y que no solamente sea bullicio, que no es bueno eso, dentro de las congregaciones, que no solamente sea tener un sonido de calidad, tener una música de calidad, tener una banda que provoque efervescencia, que muchas veces se confunde esa efervescencia
con avivamiento, con la presencia del Señor, que está muy lejos de eso. Y a veces cuando esa banda musical, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia, toca canciones que motivan más al alma que al espíritu, se nos caen las lágrimas y a veces pensamos que eso es la presencia del Señor. Y lo único que estamos en ese minuto experimentando es un toque en nuestra alma, es una experiencia almática, es algo que está en nuestra alma, que también lo sentimos si escucháramos el himno patrio. Muchas veces sucede eso. Nos ponemos, decimos nosotros, se nos pone la piel como de gallina, ¿verdad? Pero eso no es la presencia del Señor. La presencia del Señor tiene que ver con cambio, tiene que ver con un cambio profundo, tiene que ver con una experiencia que a uno lo deje con marcas. El apóstol Pablo, cuando escribe sobre esto, a los Gálatas les dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque en algún momento se cuestionó la autoridad del apóstol Pablo. Dijo: porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, Marisol, cuando viene a través de la adoración, deja huellas, deja marcas. Marco, podríamos también mencionar cómo el Señor viene revelando ya de hace unos buenos años atrás, ¿no es cierto?, con una renovación en cuanto a la adoración, alabanza y una mayor claridad, un mayor discernimiento, una mayor amplitud en nuestra mente, el saber de que el Señor ha dado los instrumentos, ha dado todo Él lo ha creado para Él, todo lo que puede sonar, todo lo que puede tener. Yo tuve una experiencia con el Señor el otro día en la adoración en el templo y yo tuve una visión del universo y sentía los sonidos de canto que hay en el universo, y está comprobado científicamente de que en el universo, en el espacio, hay sonidos musicales. Y nosotros entendemos por la Escritura de que las estrellas alaban al Señor. Las estrellas se ponen en fila, me imagino yo, para poder adorar al Señor, el cielo, la tierra, el mar, los pájaros, todo lo creado, las estrellas, la luna, todo lo que Dios ha creado ha sido hecho para adorarle a Él. Por eso es que cuando habla de los pajaritos, ¿no es cierto?, los pajaritos que no hilan, no trabajan, y el Padre los alimenta, los sustenta diariamente, nosotros podemos ver cómo los pajaritos en la mañana lo primero que hacen es con su pico hacia arriba poder adorar al Señor. Vemos que también el libro de Isaías me parece que habla de que los árboles del campo baten palmas, se mueven de aquí para allá. Cuando nosotros vamos a un lugar de campo, cuando vamos y vemos la creación tan bella, vemos el rugido de las olas, vemos que ellos, todo lo que Dios ha creado, adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu Santo. Vemos que todo se doblega ante la majestad del Señor. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, nacidos de Dios, no por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, como dice, ¿no es cierto?, el libro de Juan, sino que por voluntad de Dios, por voluntad del Espíritu Santo, en donde el Señor le ha elegido a usted, le ha tomado de un linaje familiar y lo ha tomado para traerla, ¿no es cierto?, de las tinieblas a la luz y hacerlo nacer a la vida del Espíritu y colocar, como dice el Salmo, dice: cántico nuevo en mi boca, alabanza a mi Dios. El Salmo 96 habla del cántico nuevo. ¿Ha oído hablar de eso? Bueno, sabemos que eso no es tan nuevo. Dios ha traído revelación y hay cántico nuevo que se tiene que desatar en la alabanza en la iglesia. No solo tenemos que cantar lo que el ministro de alabanza nos está llevando. Hay un momento en donde el pueblo comienza solo a dejar fluir esas aguas que están en su espíritu, a poder dejar fluir esas aguas que el Señor nos mencionaba, que dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, y tenemos que soltar esas aguas profundas que el Señor ha hecho habitar en nosotros para expresar a Dios en forma natural y sobrenatural, expresiones de alabanza y de adoración a Dios. Yo tengo que tener capacidad, porque el Espíritu Santo la da, para poder expresar a Dios un cántico nuevo, algo que te salga del Espíritu, un cántico que tú nunca antes a lo mejor lo habías oído, no te habías visto cantar de esa manera a Dios, palabras que vienen y que fluyen y que toman tu vida para
para que tú puedas expresar a Dios en forma personal. Son cánticos nuevos, primicias de alabanza y de adoración al Señor, que nunca más supiste qué fue lo que le dijiste al Señor, pero lo hiciste en espíritu y verdad, y el Señor lo tomó como una verdadera adoración, como un perfume grato, agradable. A veces nosotros no estamos dando la verdadera adoración. Tenemos que cerciorarnos de que nuestra adoración es verdad, es verdadera. Tenemos que tener certeza que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para que Él me vea, para que Él llamar la atención de Dios, llamar la atención del papá. Así como cuando el hijo llega, el padre de familia, ¿no es cierto?, a la casa, los hijos corren, se alegran, le tiran de los pantalones. Nosotros en la casa de Dios también tenemos que tener esa actitud. Él viene, irrumpe, viene súbitamente sobre su pueblo, como tú mencionabas el otro día, Marcos, de que el Señor ha prometido que Él vendría súbitamente sobre su pueblo, que Él está en medio de nosotros, en medio de la congregación, adorando a Dios juntos, supervisando la adoración, supervisando la alabanza y buscando los verdaderos adoradores. Cuando estamos nosotros en medio del pueblo de Dios, tenemos que decir: Señor, no busques más. Aquí tienes una adoradora, aquí tienes un adorador. Y no estamos hablando de que tengas una super voz, no estamos hablando que cantes muy afinado, no. Es como dices tú, yo canto bien, pero se me oye mal. En el espíritu es otro el canto. Cuando es adoración de espíritu y verdad, nosotros, el Señor lo escucha de manera afinada, le llega a Él agradable a sus oídos. No es como, yo no canto bonito, en el caso mío personal, yo no canto bien, pero yo cuando canto mi espíritu, cuando yo suelto mi espíritu para que adore a Dios, yo misma me puedo sorprender de cómo comienzo a adorar a Dios con un cántico nuevo, con un cántico profético, de declaración profética en el mundo espiritual, a través de un canto, a través de una adoración, y cómo nos vamos metiendo en las aguas profundas de la adoración. Y no hacemos del culto algo rutinario y vacío, sino que cantamos una, luego otra y se acabó, y ya estamos desesperados por irnos. El verdadero adorador tiene que esperar en Dios, tiene que decirle a su alma: espera, espera, porque Dios viene, irrumpe en medio nuestro cuando tiene y consigue en nosotros un corazón dispuesto para Él. Bueno, esa prédica estuvo muy buena. Marco, Mensa prédica. me llegué a secar. Te llegaste a secar con la prédica. Bueno, Marco. no, está bien. Es importante poder restaurar lo que es la adoración en espíritu y en verdad dentro de las congregaciones. Y creo que la tarea fundamental de esto no es solamente de los pastores, sino también de la gente que está en el altar. Procurar que la gente que esté en el altar sea gente digna de estar en el altar. ¿Ah? Por ejemplo, gente que tenga testimonio, gente que diezme al Señor. Claro. Es importante eso. Oye, siempre los pastores se quejan, Marco, de que los que tocan arriba, en el momento de la prédica, salen. Sí, no, yo nunca colocaría a tocar ni a cantar a una persona que en el momento de la prédica sale al patio, al baño y se queda. No haría nunca eso, porque no es amontonar gente, ¿verdad?, en un altar solo por tener gente ahí. presumir que tenemos gente en el altar. No, sino que tenemos que procurar volver al diseño de Dios. Y el diseño de Dios era y es y siempre ha sido que los que están ministrando en el altar sean personas irreprensibles, personas no dignas de reprensión, gente que llegue temprano, gente que ore, gente que busque al Señor, gente que no solamente le cante al Señor, sino que gente que también su estilo de vida sea consecuente con aquello que está manifestando en el altar cuando canta. Así que, por lo tanto, es importante tener un buen testimonio. Saber que cuando Ser estamos... marido de una sola mujer. Claro, saber que cuando estamos cantando, ¿verdad?, al Señor, estamos llegando o pretendiendo llegar a su corazón y también bajar su presencia, activar su presencia. Por lo tanto, es importante eso, que usted lo pueda considerar. Marquito, y los levitas, ese término que no es muy usado. ¿Cuál? En la palabra levita, que en el Antiguo Testamento eran los que entonces trasladaban el arca.
el trasladar el arca entonces representa el poder traer la presencia del Señor. Nosotros tuvimos un profeta de Brasil en nuestra iglesia hace un tiempo, poco tiempo atrás, y él hacía un llamado de atención a los levitas para que pudiera tener su hombro consagrado y apartado para poder trasladar el arca, que es la presencia del Señor. Todo viene desde el altar hacia abajo. Por eso es que cuando yo no adoro a Dios, entonces, ¿qué estoy adorando? ¿Cómo yo me levanto en la mañana? Mire, el Salmo 92 yo quiero que se lo pueda grabar dentro de su corazón. Dice, anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche. Dios me enseña cómo yo tengo que despertar en la mañana y me enseña cómo me tengo que acostar por la noche, declarando en la mañana su misericordia, porque es nueva cada mañana, ¿no es cierto? No es una su fidelidad cada noche. Y su fidelidad, y en la noche nos vamos a acostar, gracias Señor. Eso es alabanza también, adoración. Hoy fuiste fiel, llegamos a casa, guardados y protegidos por ti, nos libraste en las calles. Bueno, mira, nosotros fuimos hechos, diseñados por el Señor, para buscarlo en todo tiempo, de día, de noche, adorarlo, no solamente en el templo. De hecho, el libro de Job, capítulo 38, revela cómo las estrellas, lo que tú mencionabas del universo, sí, cómo las estrellas y el universo adora al Señor juntamente con los ángeles. Sí. ¿Ah? Porque la Biblia, cuando usa el término estrella, no solamente está hablando de un astro, sino que está hablando también me acordé de estrella, de ángeles. Está hablando de ángeles. Por lo tanto, cuando Dios establece un decreto, mire, escuche bien esto, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 10, Dios establece decretos sobre lo creado. Por ejemplo, aquí está hablando puntualmente de que Él estableció un decreto sobre el mar, estableció decretos sobre las estrellas. El Señor estableció decretos sobre todo lo creado. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una orden regia. Es un decreto, es una orden del rey, en este caso del Rey de Reyes y del Señor de Señores. De hecho, cuando el Señor creó el mar, y creó la arena del mar, a la arena le entregó una autoridad y al mar le entregó un decreto. Fíjate. Qué glorioso eso, Marco. Sí, al mar le entregó un decreto y a la arena una autoridad. ¿Cuál autoridad? Piense usted, una partícula tan pequeña como la arena puede detener el orgullo de las olas. Y de hecho el libro de Job dice, hasta aquí llega el orgullo de tus olas. Le dice al mar. ¿Y quién se lo dice? Se lo dice la arena. ¿Me entiende? Y de hecho, cuando había una canción muy antigua que la cantaba, ¿cómo que se llamaba este adorador? Ay, Señor. Dime de dónde es. Mexicano, pero que se fue a vivir a Argentina. Jorge Lozano. Decía, cuán preciosos me son tus pensamientos. Tus pensamientos, si Sí, sumo la cuenta de ellos, se multiplican más que la arena, dice. Despierto y aún estoy contigo. Entonces Pero eso es un salmo. Es un salmo, y lo que está diciendo él es que la adoración en todo tiempo, la adoración en espíritu y en verdad, se puede dar incluso durmiendo en la noche. Establece decretos sobre lo creado. Cuando adoramos al Padre en espíritu y en verdad, por eso Jesús siempre cuando hizo milagros el Señor no, la gente se imagina a Jesús llegando y haciendo milagros por doquier. No, el Señor hacía dos cosas puntuales cuando hacía milagros. Primero, el Señor alimentaba a la gente con la palabra, la alimentaba con fe. La fe viene por el oír. Por ejemplo, yo siempre cito el caso de la multiplicación de los panes y peces entre los 5.000. Ajá. La gente estuvo 3 días expuesta a la unción y a la palabra, pero también el Señor, cuando hacía un milagro, Él declaraba lo que era Él. Por ejemplo, si Él multiplicó el pan, yo soy el pan. Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando sanó al ciego, Él dijo, yo soy la luz del mundo, y untó, ¿verdad?, Cuando barro. resucitó a Lázaro, Yo soy la resurrección y la vida, y así Él siempre hacía eso, pero también adoraba al Padre en forma pública. Su vida era una vida de adoración continua al Padre, era el arca del pacto encarnada en la persona de Jesús. ¿Me entiende? Por lo tanto, los milagros vienen, se desatan cuando nosotros somos capaces de pasar del programa de la iglesia que tenemos a el diseño
que Dios tiene de culto, de adoración para el Señor. Y eso se consigue solamente rompiendo ese velo de horario, de tiempo, procurando que el Señor vea que nosotros tenemos una mayor hambre y una mayor sed de Él. Marquito, yo estoy recordando, fíjate, al grupo Adoremos, que siempre lo estamos colocando nosotros en nuestros videos, ese grupo de Dominicana, ¿no es cierto? Cuando ellos visitaron otro país, ¿te recuerdas de que en el aeropuerto, en pleno día, comenzaron a adorar, a cantar, así sin instrumento, el grupo ahí de adoración? Ya. Y hubo un silencio absoluto en el aeropuerto de Santiago, en el aeropuerto de Pudahuel. Cómo la gente disfrutó esa adoración. Estábamos adorando a Dios con libertad ahí. O sea, si tenemos nosotros esa capacidad de poder honrar a Dios de esa manera, muchas veces es fácil adorar a Dios en medio de aquellos que están haciéndolo también. Claro. Pero es un tremendo desafío y de saltar como... En un lugar público. Claro, de saltar como a otro nivel en cuanto a la adoración, en que seamos capaces de no avergonzarnos y poder levantar nuestras manos en donde estemos, en cualquier lugar, un mall, en donde en un estemos, supermercado. y adorar a Dios, decir cuán grande es Él, y decirlo y declararlo. Llegar a un lugar como tú habitualmente lo haces cuando llegamos a un negocio, de gente que no conoce al Señor y sentimos por el Espíritu, y tú siempre lo haces. Dios bendiga este negocio, paz, la paz de Dios, establecer la paz de Dios. Claro. Si ahí hubiera alguien que rechaza... Un hijo de paz. Si ahí hubiere alguien, un hijo de paz, se quedará. Pero si ahí hubiere, si yo declaro la paz de Dios en un lugar físico, en cualquier lugar que no sea la iglesia, ¿Que no es digno? se me devuelve la Se paz devuelve. a mí. O sea, yo digo Lo paz. que dijo Jesús cuando envió a los 70. Claro, yo digo la paz de Dios la establezco sobre este lugar. Si ahí hay alguien que rechaza el evangelio, que se burla de Dios, que es ateo, que no quiere nada con Dios, esa paz que yo establezco se me devuelve a mí. Claro. O sea, jamás nosotros Dios no va a deshonrar jamás a sus hijos, porque Él Mira, honra a aquellos que le honran. Es bueno, antes de ir al tema musical de Daniel Calvetti, La niña de tus ojos, que ese es el tema que vamos a compartir ahora, tema musical. Yo quiero mencionar algo que tiene que ver con la apariencia externa, porque a veces la gente confunde la adoración con la apariencia externa también. Claro. Y yo no estamos aquí para criticar a nadie, todo lo contrario, es al revés, nosotros hemos sido criticados, especialmente quien habla, por el cabello. O sea que a Jesús no lo aguantaría con su cabello más largo. Sí, de hecho a veces A mí me gusta tu cabello, Marco. Bueno, a mí me complace que le guste al Señor y a mi esposa, con eso estoy suficiente. Pero Claro. a veces la gente se fija mucho en la apariencia, cómo anda vestido un pastor, cómo anda vestido un hermano, con cabello largo, cabello corto, jeans, terno. ¿Y sabes quiénes son los que se fijan en Y eso? pensamos que adoración tiene que ver con una apariencia Marquito. externa. Los que no cuentan con el discernimiento. No, pero también yo pienso que es un tema religioso eso. Claro, un religioso jamás va a contar con un discernimiento porque... Porque mira, cuando estuvimos voy a terminar con esto para ir al tema musical. Cuando estuvimos una vez en República Dominicana, me acuerdo que Berito, ¿te acuerdas de ella? Una hermana muy querida ya, es una dominicana ella, nos sacó a Ciudad Colonial una vez a conocerla. La ciudad de Colón. Sí, y me acuerdo que comenzó a llover, esa lluvia tropical, repentina, y nos escondimos en un negocio, y mientras estábamos ahí, ella comenzó a adorar Dijo, al Señor. vamos a adorar a Dios mientras Y pase la levantó las manos, tormenta. mientras pasa la tormenta comencemos a adorar al Señor, y yo quedé mirándola en ese minuto, yo siendo un pastor, la quedé mirando porque para mí era como un concepto nuevo en ese minuto, hacer eso. Claro. Pero yo me vine con la bala pasada, como se dice, hablando en chileno, con esa experiencia, y después la vimos acá en el aeropuerto cuando vino ese grupo Adoremos acá a Chile, cómo ellos adoraron en forma tan libre, Claro, y cómo la gente comenzó a acercarse. Sí, no, Marquito, y lo otro que fue tan lindo, de que ese silencio, mientras Hubo ellos un adoraban, silencio. un silencio cuando en el aeropuerto a la hora del día, lleno, con toda la gente hablando, pero yo le digo, había un silencio rotundo en todo el aeropuerto, en la parte internacional, hasta Sí. atrás, la parte nacional, en el segundo piso, en el segundo nivel, como un silencio. ¿Y sabes lo que terminó? ¿Cómo terminó ese silencio? Con un aplauso. Un aplauso de la gente. Toda la gente y también, aplaudiendo la como... gente acercándose
Y habían algunos cristianos que se acercaban. Sí, y se plegaron ¿verdad? Y se también. plegaron también a ese momento de adoración pública, en espíritu y en verdad, al Señor.